Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro canal. Mi nombre es Benjamín, soy psicólogo de la Universidad Diego Portales. Conmigo está Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, buenos días. Yo soy Eduardo. Somos dos psicólogos, yo también de la Universidad Diego Portales, y estamos interesados en reflexionar sobre temas que afectan nuestra salud mental y emocional. Y hoy tenemos un tema importante que presentarles. Es un temazo el tema de los conflictos en las parejas, ¿no? No sé cuántas veces has escuchado el hago todo en la casa, no siento que me apoyen lo suficiente. Son temas que no solo desgastan las relaciones de pareja, sino también aumentan los niveles de estrés, la tensión, etcétera. Y la convivencia también, ciertamente creo que es un tema transversal y en este video exploraremos por qué ocurre esto, ¿ya? Cómo impacta esto en las relaciones y lo más importante, qué herramientas podemos usar para crear acuerdos más justos y equilibrados. Antes de entrar un poco de lleno al tema que queríamos conversar hoy, que es específicamente el reparto de roles en el hogar, hay un tema muy interesante que siento que sería muy bueno que nos tomáramos un momento para discutir un poco, que desde mi visión, no sé si tú estás de acuerdo, pero me da la sensación de que parece haber como una suerte de expectativa o de ideal en muchas personas de que las relaciones de pareja ideales o a las que las personas debieran aspirar son relaciones en las cuales no hay conflicto. Pero desde mi visión, eso es como un poco imposible porque me parece que el problema no es necesariamente el conflicto. ¿Cómo ves tú este tema, Eduardo? ¿Estás Claro, de acuerdo claro. o cómo lo ves tú? Claro, en ese sentido, nosotros podemos aspirar a que estos conflictos, nosotros podamos tener las herramientas, digamos, para poder resolverlos de una manera adecuada, proactiva, asertiva, ¿ya? Mm. Creo que si hay algo parecido a lo que se puede llamar un ideal, sería ese, ¿ya? Eh, Considerando que todo ideal, digamos, es inalcanzable, ¿ya? Pero sí podemos tener, digamos, como habíamos dicho, las herramientas necesarias para acercarnos lo más posible. En ese sentido, es que a nosotros nos gustaría tomar un caso ahora para poder conversarlo y dar cuenta de cómo se pueden formar estas herramientas y poder resolver un conflicto que en este caso es el de los roles domésticos. A ver si nos puede introducir un poco cuál sería este caso. Sí, sí, es un caso clínico el cual tuve la oportunidad de abordar hace algunos años ya. En terapia de parejas vamos a usar nombres ficticios. En este caso vamos a referir a Patricia y Alberto. En este caso, creo que Alberto es el que trabaja largas horas eh, y siente que no puede asumir más responsabilidades. Eso es parcialmente el que me falta en darte algunos antecedentes un poco más de este caso Ujú. y específicamente en el momento presente en el cual se estaba realizando esta intervención terapéutica. Patricia estaba con una carga laboral reducida, ella es abogada, precisamente por un embarazo. Estaba con su carga laboral reducida o no trabajando en ese momento. Y era Alberto quien estaba asumiendo la mayor carga económica, digamos. Y desde hace un poco tiempo antes de que ellos decidieran haber comenzado el proceso de terapia de pareja, Alberto había comenzado un trabajo por turnos de 7x7. Ujú. Él era profesional nuevo en ese entonces y aún se estaba adaptando como a este ritmo. Él sentía de que en los 7 días que tenía que estar en el turno, días que de alguna u otra forma se desaparecía, digamos. Él sentía que lo daba todo en el turno, dormía poco, llegaba de vuelta a la casa y lo que esperaba, su expectativa era poder descansar y reponerse, Ajá. pero al llegar a la casa se encontraba con exigencias, es decir, con, ok, también tienes que hacer cosas estando en la casa. No, no es llegar Mm, aquí a descansar nomás. Entonces como que esto le mm. generaba cierta irritabilidad o ciertas tensiones a Alberto. Y eso generaba en El parte diálogo, conflictos, digamos. el diálogo era así, o sea, él después de toda esta carga laboral llegaba a la casa y se encontraba con esta, digamos, este mandato un poco de tienes que hacer algo, tienes que aportar en la casa. Por lo menos a mí me llega este diálogo como una especie de mandato, digamos, inflexible
irrestricto, digamos, que no deja lugar a un diálogo, a una conversación. Ahí es donde está el problema desde mi perspectiva, porque no es necesariamente, o no era, no lo veía yo necesariamente como un mandato, sino más bien como desde el lado de Patricia estaba esta ¿Mm? demanda o esta, más que demanda, ¿cómo podríamos decirlo? Como esta frustración, podríamos decirlo así, Mm. como de verse obligada a asumir todas las labores del hogar cuando desde su visión legítima, creo yo, Ujú. debe ser una tarea compartida. Entonces ahí es donde está el conflicto específicamente, en la imposibilidad de llegar a un acuerdo al final. Convengamos que no tener un reparto equitativo de las tareas eh, puede generar un cierto círculo vicioso, ¿ya? En que una de las partes, por lo menos conversando sobre el tema de los roles domésticos, una de las partes se encuentra sobrecargada y empieza a experimentar algún tipo de agotamiento, ya sea emocional, físico, puede volverse más irritable, distante, y eso, digamos, no pasa desapercibido para la otra persona. No solo eso, sino también genera como esta tensión o este distanciamiento, podríamos decir, como un poco como este desgaste que se va generando en la relación y en el fondo son personas que desean estar juntas, pero que sienten como si su vínculo se fuera erosionando de cierta manera y se hallan en esa Mm. situación muy difícil de resolver. Y normalmente cuando las personas inician una consulta con un profesional de la salud mental, no quiero decir en todos los casos, pero en gran parte de los casos ya llevan un buen tiempo con este conflicto. Entonces como que están en un punto donde el conflicto ya se ha desarrollado lo suficiente y muchas veces se encuentran Mm. perdidos, no saben qué hacer o sienten que lo han intentado todo y no funciona nada y están casi como en el punto de no retorno en el cual si no se soluciona esto pronto, la relación misma está peligrando. A ese En, extremo a veces llega, en digamos. ese sentido, creo que es necesario resaltar que eh, en base al caso que has presentado, se han hecho intentos, digamos, ha habido un esfuerzo de parte de ambos por solventar, digamos, o resolver este tema, pero pareciera que las estrategias utilizadas han sido quizá poco refinadas o tengan que darse en un contexto distinto o con un tercero, ¿ya? Muchas veces cuando tú integras a un tercero, digamos, un profesional de la salud mental, mediándola entre ambas partes, es posible un diálogo que quizá no sea o no se dé de una manera sencilla o más fácil entre dos, ¿ya? Entre ellos, digamos, donde quizá las emociones eh, sean más conflictivas en el diálogo, ¿ya? Me refiero a esto de eh, mucha, como decimos acá en Chile, mucho boleteo, digamos, esto de sacar en cara cosas, ¿ya? O incluso se dan agresiones verbales, ¿ya? Entre ambos, Mm. que generan una tensión mayor aún y puede llevar a situaciones hasta incluso peligrosas. En ese sentido, la introducción de un tercero permite y facilita este diálogo basado en resolución de conflictos. Algo que estaba pensando respecto de lo que comentaste, muy en sintonía con lo que dices, cómo podría impactar un tercero, digamos, en facilitar la resolución de los conflictos o no. Desde mi visión, es el hecho de que cuando las personas llevan una rutina o se habitúan de cierta manera a hacer las cosas de una determinada manera, al final la normalización genera que ciertas prácticas o ciertas formas de enfrentar los conflictos como que se invisibilicen o dejen de ser visibles para las personas, en este caso para la pareja. Y un tercero puede facilitar el poder ver estas cosas con mayor facilidad y poder dar una visión alternativa o una lectura, segunda lectura, digamos, del mismo problema,
y hacer más visible este tema que al final muchas veces, producto de la costumbre o del hábito, las parejas se pierden un poco usando las mismas estrategias que no funcionan y tratan de buscar la solución una y otra vez a través del mismo método que no funciona y no funciona y se frustran y al final los conflictos Ya. en vez de avanzar hacia la resolución al final escalan hacia el otro lado, es decir, nos vamos alejando de la solución. Entonces ahí Claro. en el fondo yo siento que el rol del terapeuta no es el llegar y decirles esto es lo que tienen que hacer, ABC y listo, sino que al final es más bien una guía, como un ayuda a ver las cosas desde otro ángulo y facilitar que Mm, se genere incluso muchas veces desde ellos mismos alguna manera de solucionar el sí. problema, lo cual obviamente, sí, disculpa, también varía según el enfoque terapéutico del profesional, no, no todos trabajan de la misma forma, digamos. Ujú. Pero así es como lo siento yo, digamos. No sé qué piensas tú. Pienso que también es un catalizador del diálogo, ¿ya? Un catalizador y un facilitador, como hemos dicho. De repente las conversaciones se ven un tanto viciadas, podríamos decir, a falta de otra palabra, ¿ya? Por la acumulación de emociones tal que no permite un diálogo, ¿ya? Y eso es algo muy común. Puede parecer, digamos, algo absurdo o es como, como obviamente uno no va a poder conversar si está enojado. Pero, ¿qué pasa cuando uno efectivamente está enojado, está furioso, no está, digamos, dominándose? ¿Ya? Ciertamente, el diálogo razonable puede perderse, ¿ya? Y el tener a un tercero o alguien que escuche, ¿ya? Y que catalice, facilite el diálogo y los afectos involucrados, permiten un diálogo razonable, una conversación más pacífica y en un ambiente íntimo y de respeto, que es muy importante, ¿ya? No es una conversación que se da en la calle necesariamente o con el tumulto, digamos, de la vida cotidiana, sino que es un espacio Mm. seguro, de confianza, y eso es algo que la gente ha de interiorizar, ¿ya? Y hay diálogos, hay conversaciones, hay cosas que se dicen en ciertos contextos y no en otros. Ese contexto puede ser el contexto de la psicoterapia. A mí me gusta desde personalmente llamarlo como tratar de construir una comunicación efectiva. Porque muchas veces la gente piensa que cuando hay un problema hay que hablar del problema, lo cual está bien. Pero como tú decías hace un momento, cuando una persona, por ejemplo, está con mucha rabia respecto de algo, perfectamente puede hablar con la rabia, pero ahí quizá uno puede reflexionar, ¿es lo correcto hablar en ese momento o quizás es mejor tratar de aprender a darse cuenta cuando uno está con mucha rabia y poder decir, ok, quizá no es el momento para hablar de esto, quizá voy a bajar unas Ujú. revoluciones, me voy a calmar un poco y hablaré mañana o en la Ajá. tarde o digamos, porque Eso es una estrategia finalmente, al mismo tiempo. El tener una idea o una solución a mano para poder matizar o para poder gestionar las emociones propias también es una estrategia. respecto de eso, una de las estrategias que justamente les íbamos a proponer tiene que ver con tratar de fomentar o de generar las condiciones para que se dé una comunicación abierta, es decir, Ujú. más allá de ciertas restricciones o de ciertas limitaciones que se pudieron haber impuesto producto de las dinámicas de la relación que han llevado al conflicto y han hecho que se mantenga ahí, digamos, sin poder avanzar en la resolución. Y muchas veces, si bien el hablar del tema es muchas veces el vehículo para encontrar esa solución, simplemente hablar así nomás no es suficiente. Es decir, hay que tratar como de generar un entorno, como tú decías, que sea un entorno seguro, en donde ambos Ujú. se sientan escuchados, porque también pasa que muchas veces uno no se siente escuchado,
por el otro. Y no importa cuántas veces hablen o cuántas veces intenten conversar del problema, no avanzan porque se quedan ahí como estancados. Ujú, ujú. Entonces, tratar de normalizar un poco o de implantar un poco esta idea de que la comunicación efectiva no es simplemente hablar del problema, sino tratar de ir un paso más allá, como Más en un allá, nivel más mayor de allá. profundidad, como respecto Sí. de no solo del problema en sí, que es como la punta del iceberg, sino también qué es lo que está debajo, es decir, cómo es que este problema ha empezado a surgir de partida, o sea, dónde está el origen, qué es lo que ha llevado a... Cómo afecta a nivel Claro. emocional. Esto de la comunicación abierta que tú dices es el primer paso. O sea, justamente lo que decía hace un momento de que uno, digamos, hablar enojado es distinto, digamos, a hablar con una templanza. Eh, Finalmente se trata de alguna manera de ir despejando estas emociones, estos afectos que vienen de hace un tiempo, digamos, si es que es algo de larga data o sea algo reciente. Ujú. Van a haber emociones, digamos, involucradas que se han de conversar primeramente, para luego pasar a lo, entre comillas, práctico, ¿ya? Que Claro. sería, ok, ¿cómo podemos facilitar un reparto más equitativo de nuestras responsabilidades? Entendiendo que las responsabilidades son de ambos, si es que ambos viven en el mismo lugar, digamos, en la misma Mm, casa, mm, ¿ya? mm, Por ejemplo, mm, ¿cómo se sienten con las responsabilidades actuales? ¿Me gusta esto que hago? mm, Y si no me gusta, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo mm, por cariño, por amor, porque la casa así funciona? Podemos convenir, Benjamín, que mm. quizá hay cosas en la casa que a algunos no les gusta hacer. Quizás Claro. sacar la basura o cocinar, incluso lavar la loza o cosas, digamos, que hacen que la casa esté funcionando, digamos, que permiten que las personas puedan vivir tranquilas, digamos. Pero hay, digamos que hay tareas, labores que no son las más limpias, digamos, ¿ya? Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿ya? Mm, Y en ese sentido, ¿por qué uno lo hace? ¿Ya? Uno puede decir, bueno, lo hago por amor, lo hago por cariño, lo hago porque hay que hacerlo. Cada uno tendrá sus motivos, ¿ya? Pero en esa negociación, digamos, ¿ya? Uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? A mí no me gusta hacer esto. La verdad es que no me gusta. Lo puedo hacer quizás los fines de semana, por ejemplo, lavar la loza. Quizás lo puedo hacer los fines de semana, pero podrías hacerlo durante la semana y yo hago esta otra cosa que a ti no te gusta. mm, Pero para llegar a esa conversación, seguramente habría que haber pasado por esto de despejar digamos, las emociones, las inclemencias emocionales o los mm, afectos que pueden quizá estar viciando un poco el mm. óptimo flujo de la conversación. ¿Qué opinas tú, Benjamín? Yo creo que es sin duda un punto clave en las terapias de parejas es tratar como de generar acuerdos en cosas, porque muchas veces yo siento que la vida misma muchas veces a uno lo empuja a asumir cosas, a normalizar cosas o dar por sentado de que, por ejemplo, muchas personas asumen de que ciertas tareas del hogar no le corresponden por ese motivo, etcétera. Y al mismo tiempo yo siento que como todas las personas tenemos una historia distinta, entonces todas tenemos una visión distinta de lo mismo. Entonces al final, si nosotros nunca damos el espacio a entendernos mutuamente y a hacer Mm, acuerdos, es decir, ok, en este momento en adelante nosotros ahora estamos viviendo juntos. No es simplemente llegar a vivir juntos y que pase lo mejor y todos felices, o no. No es así la cosa, digamos. Idealmente debiéramos tratar de generar la instancia de decir, estas son las cosas que hay que hacer, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Qué te parece a ti hacer? A mí me parece hacer tal cosa, puede que estos roles vayan variando también semana a semana ujú, o día a día según cómo se quieran organizar. Incluso hay muchas parejas que voluntariamente acuerdan tener una distribución de roles tradicional. Por ejemplo, la mujer se hace cargo de ciertas cosas,
el hombre de Ujú. otras, y les parece bien acordar las cosas así, pero el problema está, yo Claro. creo, en asumir que las cosas son de tal forma, nunca tener ningún tipo de diálogo y al final eso es para mí un caldo de cultivo de conflictos. ¿Sabes Digamos. qué? A propósito de esto de que mencionabas de ciertas parejas o ciertas personas que asumen que ciertos roles le pertenecen a una de las partes, ¿ya? En razón de su género eh, o en razón de su edad u otros. eh, en ese sentido, el segundo consejo que podemos hacer, aparte de la comunicación abierta, sería, y ya entrando, digamos, o ya habiendo entrado en el terreno de lo práctico, es hacer esta lista de tareas, digamos, ¿ya? Una Mm, lista, ¿ya? Entender y mencionar, poder verbalizar qué es lo que se hace, ¿ya? Hacer el aseo, lavar la loza, ¿ya? O sea, poner sobre la mesa lo que implica tener el hogar, digamos, ¿ya? Y el cuidado familiar. A veces, el tener una idea de qué tan grande o cuál es la magnitud de la tarea, te da una perspectiva diferente de lo que tú quizá no sabías, que es lo que, con lo que estaba cargando la otra persona, ¿ya? sí, sí. Mm, Durante toda la relación. O sea, ayuda a mm, entender, ¿ya? mm. Ponerse un poco en los zapatos del otro. Sin duda, estoy de acuerdo con eso y para comenzar a cerrar, yo creo que efectivamente el tratar de buscar como un equilibrio en el reparto de roles no solo mejora la convivencia en la pareja, sino que también ayuda o contribuye al bienestar en general del hogar y también a ir reduciendo de a poco como los conflictos, porque al final muchas veces también cuando las parejas consultan, muchas veces es por un conflicto en particular, pero hay muchos otros conflictos también que están ahí, como en segundo plano o que no son como el foco, que al final también van apareciendo. Entonces como que mientras más podemos ir reduciendo el número de conflictos, más puede mejorar el bienestar en la pareja, que es el objetivo al final. Y luego de ya haber establecido esta comunicación abierta, ¿ya? Hacer la lista o al menos tener claridad sobre cuáles son las funciones o los roles que asume cada uno a nivel doméstico, estos acuerdos que se hagan también tienen que ser claros, también tienen que ser Mm, mm, enunciados, digamos, ya tienen que ser dichos, ¿ya? mm, Eh, para tener claridad sobre ellos, digamos, dónde parten y dónde terminan, ¿ya? Dividir las tareas acorde a la capacidad, ¿ya? Y las mm, disponibilidades y preferencias, ¿ya? De cada uno, mm, ¿ya? Obviamente, acá estamos, digamos, negociando. sí, Hay mm, parejas, por ejemplo, que hablan de sociedad, ¿ya? De una mm, sociedad o de un equipo, sí, mm, ¿ya? mm, En ese sentido, o incluso de una colega, digamos, de una compañera, un colega, no sé. Cada pareja tendrá su manera, digamos, de establecerse o entenderse vinculados, ¿ya? Y en ese equipo, en esa sociedad, ¿ya? Existen acuerdos que han de ser claros y estos roles también acorde a las preferencias de cada uno, ¿ya? Si te gusta mm, cocinar, ok, podrías cocinar durante la semana, yo cocino el fin de semana mm, y yo lavo en la semana y tú lavas los fines de semana. Si bien hemos conversado sobre los roles que pueden ser desagradables, hay algunos que no lo son, hay algunos que disfrutan, ¿ya? mm, Realizando ciertas cosas como cocinar, ¿ya? sí, Tener mm, esa libertad de hacer la comida como le gusta, que quede rico. mm, Mientras la otra persona quizá lo perciba como algo en el que se ocupa mucho tiempo, ¿ya? Cuando podría estar haciendo otra cosa. Y quizá lavar la loza tras haber cocinado sea una tarea, si bien engorrosa, demanda mm, menos tiempo, ¿ya? Por ende, prefiero hacer esto, prefiero lavar la loza a cocinar, que es algo que tú prefieres hacer. mm, Y mm, eso es diálogo, eso es mm. diálogo y acuerdo claro. Sí, no puedo estar más de acuerdo con eso. Espero que este tema haya sido de su interés. ¿Te ha pasado alguno de estos conflictos
Cuéntanos en los comentarios y hay, bueno, otro tema interesante que podríamos dejar para otro video, Eduardo, que es una vez que se generan estos acuerdos, lo que pasa cuando una de las partes pone de su parte pero la otra no. Y se Ujú. generan nuevos conflictos. Yo creo que ese es Se un deberían tema darnos para otro conflictos. video. Sí. Bueno, no olviden suscribirse al canal, denle like al video y activen la campanita para más notificaciones. Hasta la próxima. Nos vemos, cuídense, espero que les haya gustado. Hasta la Chao, próxima. chao.